todos, agradecendo muito a parceria da Universidade de Energia do Uruguai, agradecendo a presença do Gonçalo, que foi presidente da UTE, e agradecendo acima de tudo, a sua participação no Sustentar Microgerar, um evento focado em inovação e em sistemas de mini e micro geração distribuída, para estabelecer uma agenda comum entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, empresas, governos, parlamentos, universidades, entidades da sociedade civil. Passo a palavra para o Mauro Passos, que é presidente do Instituto Ideal, que é copromotor desse evento. A minha boa tarde também a todos. A nossa satisfação de estar com esse tema, que é um tema que há muito tempo a gente compartilha dele e acredita nele. A satisfação de, inclusive, o presidente da UTE junto a nós. Eu acho que o Uruguai é um exemplo a ser seguido pela matriz energética sustentável que sempre objetivou e conseguiu alcançar. Eu imagino que talvez seja o país que tenha hoje a matriz mais sustentável da América Latina, e é um país que tem esse compromisso com a questão da sustentabilidade, tanto em termos de energia solar, quanto em termos de energia eólica. Biomassa também produz bastante, até o uso de casca de arroz numa usina em 33, que também mostra o compromisso do país com a sustentabilidade. E é muito bom a gente estar nesse momento difícil que estamos atravessando em função do coronavírus, poder se falar de uma política do bem, né? Tentar apontar para saídas futuras e essa perspectiva que a gente tem de uma América Latina cada vez mais sustentável. Bien. ¿Qué les parece? Yo había preparado una pequeña presentación que básicamente trata de contestar una serie de preguntas que se me trasladó. Si quieren ya arrancamos y arranco con la presentación, ¿les parece? Sí, sí. Perfecto, entonces vamos a intentar compartir la pantalla. A ver si ustedes... Ahí se ve en pantalla completa la tela de la presentación. Sí. Perfecto, bien. Yo la idea es, por supuesto, interrúmpanme en cualquier momento, así yo voy viendo moderar la velocidad eventualmente. Básicamente, el resumen de lo que voy a presentar tiene que ver con el cambio de la matriz en el Uruguay, un poco de historia, cómo hicimos la planificación, cómo ejecutamos el cambio, cómo gestionamos el cambio, algunas conclusiones, y en el contexto de lo que se nos solicitaba, ¿no? Buscar ver de la experiencia de Uruguay en diversificación de su matriz, cómo conseguimos ese gran porcentaje de energías renovables. No llegamos al 100% y nunca vamos a llegar al 100%. Es estructural que algo de térmica o de respaldo se necesita para que funcione todo. Básicamente, estas son unas preguntas, las que están en azul son las primeras 9 que la presentación entiendo que claramente las contesta, las otras las dejo para el final, las vamos a analizar llegado al momento, son más de un carácter más político, si se quiere, o de expectativas respecto a cómo evolucionar cosas tan grandes como el tema del clima o el tema del efecto invernadero, etc. Esto simplemente muy rápido, el Uruguay ustedes lo conocen, esto normalmente lo pongo, pero sí me gusta decir cuando hago la presentación del caso Uruguay, que Uruguay es un pequeño país. Es un pequeño país en el cual tiene determinadas características y hay algunas cosas que hemos logrado en estos años porque justamente la escala jugó a favor nuestro, porque nos permitió cosas que eran de escala nacional. Al final, una empresa eléctrica que fue UTE la implementó y no hubo mayores problemas de logística, si se quiere, por la escala. No es
Lo mismo cuando uno tiene que pensar en un país como Brasil, que es federal, además, y tiene sus propias dinámicas de gobernanza, y en definitiva las cosas se complican muchísimo más, ¿no? Entender el caso Uruguay sin entender en qué región estamos no tiene mucho significado. Evidentemente somos, como decíamos, un pequeño país, somos el perrito chico de esa imagen, en la cual evidentemente el tema, digamos, del tamaño es importante, porque a ver dónde está el puntero, no estoy encontrando el puntero. ¿Se ve la manito cuando yo señalo? Sí. Ah, perfecto. Entonces, entender Uruguay sin saber que estamos al lado de un país, Argentina, 8 veces más grande desde el punto de vista eléctrico, y Brasil, 50 veces más grande, es no entender, bueno, la circunstancia de cuando tenemos justamente ese factor de 10 al menos, o de 50, entre el tamaño de un país y los vecinos. Entonces, hay lógicas que se van a ver en la presentación, que tienen que ver justamente por el tamaño relativo que tenemos en este contexto. Y también es importante, si bien no voy a explicar todo esto, pero esto básicamente, esta lámina caracteriza el sector eléctrico uruguayo, en el cual, para decirlo rápido, lo que a uno le debería llamar la atención es que aparece el logo de UTE por todos lados. Entonces, tenemos a UTE en generación. UTE es el que recibe toda la energía del emprendimiento binacional Salto Grande. UTE es el que compra la energía de privados, y hay muy poquitos que están al spot. O sea, tenemos un mercado formal desarrollado en los años 90, de un mercado spot, con libre competencia en la generación, pero al final del día, el 99,7% de los derechos a la energía son de UTE. Lo gestiona UTE, lo transmite UTE, lo distribuye UTE, no hay clientes libres, y básicamente 1.450.000 clientes de UTE son los únicos clientes que hay en el sistema eléctrico. Por tanto, es casi de las pocas empresas eléctricas verticalmente integradas que quedan en el mundo y que gestionan casi todo el sector eléctrico del país, porque lo poco que hay, digamos, al spot es casi testimonial, y si bien tuvo algunas otras pesos en el pasado, al final del día UTE terminó hasta comprándole lo que habían invertido algunos que fueron al spot y les fue mal, porque no confiaron que Uruguay iba a hacer su cambio de matriz, y realmente ya el mercado marginalista en el Uruguay no tiene sentido. Es un mercado de comprador único, y bueno, evidentemente la responsabilidad de hacerlo en forma eficiente. Entonces, esto es bien raro. Ya estamos hablando de un país que tiene una empresa única, que es la que gestiona todo el sector eléctrico, y además es estatal. Entonces ya eso es una cosa de las cuales nos pone en unas condiciones bien diferentes al resto del mundo. Y eso es parte de las oportunidades, los desafíos, pero bueno, eso es lo que hay que entender cuando hablamos de Uruguay. Esta lámina tiene que ver con una pregunta que me hacía Mauro cuando me mandó el mail el otro día, y me hizo pensar para ver cuál es el peso que tiene dentro de la economía uruguaya el petróleo. Y aquí lo que está es graficado, digamos, ya sea en importación o exportación. Fíjense que se mueven bastante parecidas, tanto la importación y la exportación, respecto ya sea, es el petróleo importado respecto a las importaciones totales, o el petróleo respecto a las exportaciones totales. Como tanto las importaciones como las exportaciones medio son parejas, porque están asociadas con comercio, digamos, bilateral, lo que está mostrando esto es que ese porcentaje de cuánto es que pesa en la balanza comercial el petróleo anda entre 20, 30, llegó a ser hasta 50%. O sea, es un valor realmente importante para nuestra economía, es muy importante. Y uno ve acá que venía subiendo en los años 70, en determinado momento ve que baja. Esta línea roja es porque aquí entró Salto Grande. Entró un emprendimiento binacional, Salto Grande es una gran represa para nosotros, que ahí es como que todo lo que veníamos consumiendo en petróleo para generación de energía eléctrica lo dejamos de consumir,
y por varios años fuimos reduciendo, a medida que iba entrando, digamos, Salto Grande, la cantidad de petróleo, porque el sector eléctrico consumía mucho petróleo. Y eso duró hasta que la demanda siguió creciendo y se nos terminó la base hidráulica. Y allá en los años 90 dormimos la gran siesta, en la cual pasamos a ser compradores de energía en la región. Era el gas en Argentina, que Brasil conoce de eso porque también quedó colgado del pincel en su momento, porque el gas después no llegó en el momento que se convocaron los contratos, y dejamos de hacer inversiones y jugamos a comprar energía en la región. Y bueno, y eso empezó a subir, acá colapsamos, porque en definitiva aquí es donde falló en 2004 Argentina en lo que es el suministro energético, y seguía subiendo y subiendo porque, claro, ya teníamos una base térmica complicada, y bueno, hasta que finalmente llegamos en la etapa en la cual hicimos el cambio de matriz y de vuelta recuperamos valores en el cual el petróleo ahora sí es importante, pero ya no asociado al sector eléctrico como vamos a ver. Esta foto es una foto que en definitiva muestra un poco la historia reciente de los últimos 30, 40 años, de cómo el sector eléctrico ha ido cambiando el humor de cuánto nos costaba el petróleo, que por supuesto en Uruguay no hay petróleo. Estas gráficas que las saco de lo que es el balance energético nacional que hace el Ministerio de Industria y Energía, muestra en definitiva desde el año 65 al año 18 cómo ha ido cambiando lo que es la matriz energética, y fíjense la matriz primaria, que la base de petróleo fue subiendo, que es lo que está en rojo, y lo que subió es mucho la cantidad de energía, pero asociado justamente con la biomasa. Por ejemplo, todo esto que acá creció la biomasa es porque se desarrollaron 2 emprendimientos de pulpa de celulosa, o sea, plantar árboles y producir celulosa, que generan mucha energía eléctrica, con los derivados del propio proceso industrial, y eso en definitiva es energía eléctrica que se genera en el país y asociado con biomasa. Y después aparece, por supuesto, la eólica y la solar como algo asociado ya con el crecimiento de la demanda industrial y residencial de energía eléctrica propiamente dicho. Esto es básicamente la gran foto de lo que ha pasado en estos últimos 30, 40 años en el sector energético. Ahora vamos a ver en detalle qué pasó en el cambio reciente. A ver si esto avanza. A veces se cuelga el avance de pantalla, hay que salir de modo completo. A ver, espera. Ahí. Bueno, esto simplemente es el diagrama, digamos, de cómo la energía entra. Fíjense que el petróleo entra en nuestro sistema. Esto es del año 2018, ¿no? Entonces aquí el petróleo entra y básicamente se va al transporte. Todo lo que son los usos eléctricos están asociados con las energías renovables, ya sea la solar, la eólica, la hidráulica, y todo eso viene justamente, también va por supuesto al sector industrial, pero básicamente, digamos, al sector eléctrico no viene nada del petróleo o virtualmente casi nada del petróleo. Esto es justamente una gran foto energética del país. Seguimos consumiendo petróleo, pero básicamente asociado con el transporte. De ahí la oportunidad que tiene, y de hecho es casi una política nacional, que es el tema de la movilidad eléctrica. Eso Uruguay lo ha tomado en serio, ya tenemos taxis, tenemos ómnibus, tenemos en la cabeza que la siguiente gran transformación energética del país es la movilidad eléctrica. Y en eso también se está trabajando. Esta curva simplemente está bueno para ver lo que es el sendero energético. Esto lo que tenemos es, acá abajo, es el Producto Bruto Interno por habitante, entonces ha crecido el Producto Bruto Interno. Esto es el consumo final total respecto al PBI, o sea que ha aumentado el consumo energético. Esto es la cantidad de energía por cabeza, también ha subido. En definitiva, esta gráfica puede mostrar un poco que en definitiva todo lo que nos movemos en la diagonal hacia allá es como que va mejorando el país en cuanto al PBI, va mejorando el consumo energético,
va mejorando, digamos, el consumo total. Es una gran foto que hace el Ministerio y a mí me gusta un poco para ver un poco dónde está Uruguay y cómo nos venimos moviendo. Claramente, a partir del año 2007, 2008, 2009, es que empezó la gran transformación energética del país. Y hablando de otra pregunta que se me hacía respecto a si es una política nacional. Miren, nosotros pasamos muy mal con el tema energético. Las últimas sequías grandes, la última fue del 12, año 2012, el 2012, pero el 2006, 2008 y 2009 fueron años muy complejos, hubo sequía y el barril de petróleo había estallado, no sé si recuerdan, llegó como a $140, y tuvimos erogaciones muy grandes en el sector eléctrico asociado con suministrar la demanda. En el 2008, que era el primer gobierno del Frente Amplio, que correspondió 2005 al 2010, a mediados de ese periodo, en el 2008, se armó bastante bien lo que era la Dirección Nacional de Energía y definió y propuso una política energética. Fue la primera vez que se propuso una política energética y se aprobó por parte del Poder Ejecutivo. Y en el 2010, cuando arrancaba el segundo gobierno del Frente Amplio con José Mujica a la cabeza, el gobierno saliente logró acordar con las fuerzas políticas que estaban en el Parlamento un acuerdo multipartidario. Que ese acuerdo multipartidario, si a alguien le interesa, le puedo mandar el texto, era muy genérico, pero había ciertas cosas que se acordaban como que eran política, por lo menos de los partidos que tenían representación parlamentaria en ese momento, los 4 partidos que tenían representación. Y eso, por ejemplo, hablaba de qué íbamos a hacer con el gas, qué íbamos a hacer con las energías renovables. Es verdad que para la eólica decía, vamos a instalar por lo menos 300 megavatios. Después pusimos 5 veces más, porque justificó que pusiéramos más y eso fue el resultado, digamos, de ese gran cambio de la matriz y tan rápido que se hizo. Pero había un montón de acuerdos respecto a los subsidios, un montón de acuerdos respecto al tema de la microgeneración, de desarrollo y de ese tipo de cosas que nos permitió. Por tanto, yo diría que la política energética en el sector eléctrico en particular ha sido política de Estado, se ha venido manteniendo y es poco probable que haya mucha cosa que vaya a ser cambiada en los próximos años. No así el rol de cada uno de los actores. Desde el punto de vista de lo que han sido estos últimos años de gobierno, estos últimos 2 gobiernos, estos últimos 3 gobiernos del Frente Amplio, evidentemente el rol de UTE como empresa del Estado que gestiona el tema energético ha sido clave y ha sido claro. Eso es lo que eventualmente puede cambiar respecto a quién hace qué cosas. Pero desde el punto de vista de qué hacer, no hay demasiadas dudas respecto a lo que se hizo y lo que hay que hacer a futuro. Eso es simplemente para hablar un poco de historia y el contexto local y regional. Vamos ahora a la etapa de planificación del cambio de la materia de generación. Pregunta, ¿vengo bien? ¿Voy a una velocidad adecuada? ¿Se entiende mi español? Sí. Perfecto. Bien, para entender el cambio de la matriz eléctrica en Uruguay hay que entender cuáles eran las claves. Y una clave era la vulnerabilidad climática. Fíjense, en esta gráfica lo que tenemos, disculpen, yo soy ingeniero y sé hablar con gráficas, y lucho con tratar de hablar claro como para que me entienda doña María y don José, pero abusando que estamos con personas que tienen ya cierta trayectoria y conocimiento energético, me animó a mostrar las gráficas con más entusiasmo. Entonces, si analizamos el Uruguay, por suerte nuestros mayores hicieron el buen aprovechamiento hidroeléctrico y se hicieron casi todas las represas que se pueden hacer. Eso es algo que es muy bueno. Yo le tengo cierta envidia a Brasil porque tiene un montón de hidráulica para instalar, pero también ustedes podrían tenernos envidia a nosotros porque nosotros ya hicimos todo lo que podíamos hacer en hidráulica. Eso tiene una particularidad. Nosotros podemos en un año medio, con 50% de probabilidad, recibir 6.000 gigavatios hora, o sea, con un 50% de probabilidad, recibir 6.000 gigavatios hora. Fíjense que acá es la demanda 2003 era 8.000,
la demanda 2019, 12.000 gigavatios hora en el año. Entonces, el tema es que la demanda va subiendo, la base hidráulica no crece más, y podíamos recibir, como decía, 6.000 gigavatios hora en el año, pero podríamos recibir con un 5% de probabilidad tan solo 4.000 días, además. Entonces la microgeneración distribuida es una realidad que es imparable, y más cuando costos que cada vez vemos que van bajando sustantivamente de solar fotovoltaica y de las baterías. El cambio lo hicimos, como decía, en 3 años. Esto es la cantidad de megavatios que instalamos en el año 14, 15, 16 y 17. Las rutas eran una locura de camiones, pero nadie se quejaba. Todos participaban, todo el Uruguay participó en el cambio de la matriz eléctrica y se hizo con alegría, digamos. Estos son los 5 proveedores de tecnología que tuvimos, más que nada alemanes: Nordex, Gamesa, bueno, en este caso española, Vestas, alemana, Enercon, y después Suslon, que eso fue justamente el parque eólico que hicimos con Electrobras, una empresa hindú. Parques eólicos por todos lados, y quiero marcar que de estos 3.000 millones de dólares de inversión, o sea, hay como 700 aerogeneradores, 1.500 megavatios en el Uruguay, UTE, como empresa eléctrica, si bien no es propietario de la mayoría de los activos, porque aquí se jugó y ahora les voy a mostrar a comprar energía en la región, sí desarrolló el 34% de la eólica. ¿Por qué? ¿Cómo hicimos la eólica? Fíjense que hicimos inversión directa de UTE, o sea, estatal directa. Hicimos leasing, alquilamos aerogeneradores a un privado, eso lo hizo la UTE. Compramos energía a sociedades anónimas. La gran mayoría de la energía eólica vino de compra de energía a sociedades anónimas o a fideicomisos. Pero estos fideicomisos, por ejemplo, lo desarrolló la propia UTE, de la cual UTE era el 20% del equity de esa sociedad o ese fideicomiso. Por tanto, no éramos dueños del 100%, sino del 20%, pero lo desarrolló la UTE, y eso es también parte de la gracia que tuvo todo esto. Y por supuesto, algunos privados que iban al spot. Por tanto, UTE desarrolló el 34%, y cada vez que había algún problema, UTE iba y lo trataba de solucionar, y eso hizo que las cosas fueran un poco más rápido. Pero UTE tiene de la eólica y la solar el 99,3% de los derechos de toda esa energía. La compra, la transmite, la distribuye y la comercializa. La fotovoltaica casi exclusivamente fue desarrollo privado, UTE comprándole la energía a precios que se hicieron en su momento competitivos. No son los mejores precios del mundo, pero bueno, fueron precios mejores que la alternativa combustible fósil que tenía Uruguay, y bueno, se hizo más que nada experimental, porque todavía en esa época no estaba tan competitiva la solar fotovoltaica, pero esos son plantas que hoy existen. Esta que está acá abajo son 140 hectáreas de paneles fotovoltaicos. Estos son 50 megavatios. Estas también son de 50 megavatios. Son las dos más grandes que tenemos. Acá me equivoqué. Esto no es la idea ir tan rápido. Pero un momentito. Ya les anuncié la última. Esperen que aquí se me fue, me equivoqué la tecla que apreté. Bueno, disculpen. Bueno, como decía, ver completa. Bueno, como les decía, también compramos, ¿se ve la pantalla de vuelta? Sí, sí. Perfecto. Como les decía, también compramos térmicas. Esta es una central de ciclo combinado, que justo la inauguramos el año pasado, son 532 megavatios. Una inversión importante. Bueno, ya teníamos nuestro parque térmico muy obsoleto, y bueno, y eso es un activo que se tiene, está operativo, y va a ser la térmica que va a respaldar el sistema por los próximos 30 años. También hicimos una inversión importante en interconexión regional. Esto que está acá mostrado, que es la interconexión con Brasil, básicamente era una convertidora que hay acá de 70 megavatios, que lo hicimos a principios de los años 2000, y una interconexión acá de 550 megavatios con una estación back-to-back, conectado directamente a la zona de Candiota, que conecta el sistema de extra alta tensión de Uruguay con el sistema de alta tensión de Brasil.
Esto tiene unos 550 megavatios de capacidad de intercambio, y esta es una inversión, y después vamos a comentar, que fue una decisión soberana del Uruguay, por supuesto en combinación con Argentina, en particular con Eletrobras, para estar interconectados en ese país chico que tiene voluntad integracionista y nos conviene y le conviene a todo el mundo. Históricamente también la interconexión con Argentina de 2.000 megavatios fue algo que se empujó muchísimo por la importancia para un país pequeño estar realmente integrado como estamos integrados. Por tanto, Uruguay básicamente es generación distribuida, renovables, térmicas, redes e interconexiones. Todo esto funciona en forma armónica. Los recursos renovables no convencionales, el recurso renovable convencional con su almacenamiento, las térmicas de respaldo, la biomasa asociado con la producción industrial y, por supuesto, una buena integración tanto con Brasil como con Argentina. Esta es la foto del sistema eléctrico uruguayo y la voluntad integracionista del Uruguay. Se hicieron inversiones importantes en estos 10 años, del 2010 al 2019, el sector eléctrico hizo inversiones por el 1,3 del PBI, del Producto Bruto Nacional. El 1,3% es una inversión enorme. Lo que pasa es que hicimos inversiones, hacía muchos años que no se hacían inversiones, en térmica, en redes eléctricas, pero también se hicieron inversiones importantes. Fíjense, si lo desglosamos por rubro, aquí hay de los 7.000 millones de dólares, hay 3.000 millones que es solo la eólica. Claro, son muy intensivas en capital, los recursos renovables no convencionales, por tanto, también es un dato de la realidad saber a cuánto uno se endeuda. Porque esto, al final, es en dólares. Para nosotros, todos los insumos energéticos son en dólares. Porque los fierros valen en dólares, los molinos vienen en dólares, los paneles vienen en dólares. Entonces, acá la decisión era, o poníamos plata, compramos los molinos, y después devolvíamos esa plata en un préstamo en dólares a largo plazo, o lo que hicimos es comprar energía en un contrato a largo plazo, y si uno hace la cuenta, al final del día es la misma cuenta. Más o menos con una tasa de descuento de 10%, si uno ve lo que vamos a pagar, es parecido a la plata que hubiésemos tenido que poner arriba de la mesa para poder comprar los molinos y tener la energía. Acá no hay magia, y de eso lo sabemos porque el 34% de la energía eólica la desarrollamos nosotros, conocemos los números al detalle. Y en eso nos ayudó muchísimo incluso la gente de Electrosul, fue que hicimos el primer desarrollo lo hicimos con Electrosul. Gestión del cambio, voy muy rápido porque se va yendo el tiempo y me voy a quedar sin la parte divertida que son las conclusiones. La verdad que nuestro sistema es un sistema muy divertido, en el cual la demanda es esto azul que sube y baja, ¿tá? Y bueno, tenemos todos los recursos, la térmica, la eólica, van jugando, todo lo que va por arriba de lo azul lo hemos exportado, entonces es un sistema realmente que el Despacho Nacional de Carga trabaja mucho. Fíjense que hace 10, 12 años, todo el mundo decía, la necesidad de reserva rotante, el problema de la capacidad de seguir la demanda, el tema de la interconexión, el tema de los pronósticos, el tema de si hay grúas en el país, era un montón de miedos. La verdad que hubo que lidiar con todos esos miedos y el resultado es, en particular esta gente, que es la gente del Despacho Nacional de Carga, es la gente que opera el sistema interconectado nacional. Hace 10 años, en 2010, estaban realmente preocupados. Iban a Dinamarca, a España, a Alemania, a ver cómo hacían las cosas y venían preocupados. En el 2015, cuando empezaron a ver que ya tenían todo eso y lo lograban controlar, les empezó a cambiar la carita. Y hoy están felices porque tienen energía y son los dueños del mambo. Hoy vienen de Dinamarca, de la Alemania, de España, de esos lugares a ver cómo lo hacemos aquí, porque estamos realmente operando uno de los sistemas más intensivos en cuanto a energía eólica y fotovoltaica del mundo. Y eso, digamos, lo estamos haciendo con capacidades nacionales. Fíjense que en determinado momento esta es la potencia mínima del sistema, y esta es la potencia máxima del sistema, es un sistema de 2.000 megavatios, es un barrio de San Pablo, el Uruguay, tenemos claro, digamos, que somos un barrio de San Pablo. Pero bueno, cuando vemos los 1.500 que hay de eólica, muchas veces en la madrugada tenemos mucha más eólica que la demanda del propio sistema. Si lo exportamos, bien, y si lo tenemos que apagar los molinos,
y pagarle al operador privado lo que era el ficto de lo que hubiese generado, está en la cuenta, ya está previsto, está en la cuenta. Es lo que le muestro acá. En determinado momento teníamos la demanda, estábamos exportando, por alguna razón se cortó la exportación, y aquí lo que hicimos es cortar generación hidráulica y eólica. Y es lo que le llamamos restricciones operativas. Esto también lo hacemos. Por tanto, podemos mostrar fotos de estas, todas las que quieran, en la cual, por ejemplo, acá estamos exportando térmica. Aquí estamos prendiendo la térmica para nuestra demanda. Fíjense que no estamos exportando nada y todo lo que está en naranja acá es térmica que tuvimos que prender porque, bueno, porque hay poca agua, hay poca eólica y prendemos la térmica. Esto también lo hacemos. O en algún momento que la térmica no aparece, nos en un poquito en el pico de la demanda y básicamente tenemos que sopla lindo el viento, hay buena agua y le damos con todos los recursos renovables que tenemos. Esta es la foto de lo que ejecutamos estos últimos años. Evidentemente acá se ve el cambio de matriz, aquí todo esto violeta era lo fósil, y bueno, el fósil desapareció, apareció la eólica, aparece la solar, aparece la biomasa. Esto es ya no el dibujo que les había mostrado de proyección, sino lo que ejecutamos. Acá se ve el cambio, en muy poquitos años se hizo el cambio. Esto fue la matriz de 2018, en el cual básicamente el 98% de la energía fue de origen renovable, con un 38% de eólica en todo lo que se generó, de los cuales el 10% se exportó, las 3/4 partes a Brasil y 1/4 parte a Argentina. Si miramos el año 2019, el año pasado, de vuelta, tenemos un 2% de térmica, la eólica más o menos parecida, tuvimos récord de generación, 14.000 gigavatios hora fue lo que generó el país, de los cuales tuvimos también récord de exportación, exportamos 3.000 gigavatios hora. El año pasado fue un año récord por todo punto de vista, ahí se invirtieron un poco los papeles, no solo que exportamos el 20%, ya el doble, sino que además ahora el que más compró energía fue Argentina y Brasil compró menos energía. Esto es más o menos nuestro día a día, hay mucho para optimizar ahí. Conclusiones. Básicamente, yo les diría que se planificó, se ejecutó y se gestiona un cambio de una matriz eléctrica que nace de una política energética definida en el 2008, definida en el primer gobierno del Frente Amplio cuando era presidente Tabaré Vázquez, básicamente implementada por el segundo gobierno del Frente Amplio cuando el presidente era José Mujica, y si se quiere puesta a punto todo lo que es la gestión durante este último gobierno. En este último gobierno además se planificó ya todo lo que es la gestión de la demanda, la digitalización de la demanda, instalar medidores inteligentes en toda la demanda, todos los nuevos modelos de negocios asociados con las disrupciones tecnológicas. Bueno, todo eso está casi todo de alguna forma planteada en una empresa, como les decía, verticalmente integrada, que se ocupa de todo el negocio, y que eso hoy es una oportunidad, porque hoy, una vez definido lo que hay que hacer, y se define en una única empresa, en colaboración, por supuesto, y en consonancia con lo que es la Dirección Nacional de Energía, o los actores, digamos, pero básicamente la Dirección Nacional de Energía, del Ministerio de Industria y Energía, un brazo ejecutor, que es la empresa eléctrica, es la que lo pone en marcha, y eso nos permite ser muy ágiles. El compromiso es ser muy eficientes, porque si no, vamos a quedar simplemente con un testimonio de una cosa preciosa pero ineficiente. Entonces, en ese sentido, es el tire y afloje que tenemos. Bien, ya llegando a la parte, digamos, de las preguntas que se planteaban. Yo creo que las primeras 9 preguntas, no las voy a repasar, fueron contestadas en la presentación. Me quedan 4 preguntas que tienen que ver con algunos temas que voy a tratar de ver. Se me preguntaba el tema con Electrobras, algo comenté ya. Con Electrobras hicimos un parque eólico, 65 megavatios. Este parque eólico, en el 2012, yo estaba con el presidente de Electrobras, ¿cómo se llama? Costa Neto. No sé si saben de quién estoy hablando. ¿Presidente Costa? No. No. Eso no es Costa, no. Sí,
En el 2012 yo firmé el contrato con Dilma en la residencia en Alborada. Estaba el Pepe Mujica, estaba Dilma Rousseff, estaba el presidente Costa y estaba yo, y firmamos en la mesa de Dilma el acuerdo por el cual hicimos este parque eólico. 2012. Les puedo mandar la foto. Eso imagínense la gente de Itamaraty, digamos, que no sabía qué es lo que estábamos firmando. Estábamos firmando el acuerdo por el cual hicimos este parque eólico. Bien, pero... ¿No era Cardial? No, él fue antes. No, yo arranqué en el 2010 con Cardial. Sí, pero después tuvo Costa sí, Neto. Puede ser, sí. No, le puedo asegurar, yo sé con quién firmé. Y le decía que firmamos todo eso, hicimos el parque eólico, aprendimos muchísimo. La gente de Electrosul, que fue la parte de equipo técnico que puso Electrobras, la verdad que aprendimos mucho, hicimos la licitación y se construyó este parque eólico. Después hay algún tema que históricamente hemos trabajado con Electrobras. La primera convertidora, la que está acá, fue una inversión conjunta. Son 70 megavatios. Y fue una inversión conjunta que después terminó siendo operada, parece ser como que fuera solo de UTE, del Uruguay, pero en realidad fue por un tema de un acuerdo operativo, porque estaba en territorio uruguayo, era más fácil que lo gestionara Uruguay, pero la inversión la hicimos conjunta, pusimos la mitad de plata cada uno. Pero cuando tuvimos que hacer la interconexión grande, en realidad en el 2007, Tabaré Vázquez firmó con Dilma Rousseff, sí, ¿era Dilma o era Lula? Bueno, no me acuerdo, creo que era Lula. Firmó un acuerdo y ahí el acuerdo fue que Uruguay hacía toda la inversión, el 100% de la inversión, ¿tá? Y Brasil mantenía las condiciones comerciales que teníamos en aquella época. La verdad que desde el punto de vista de Electrobras es impecable, porque incluso la parte de lo que es el tramo que está en Brasil, lo está pagando UTE en un canon que durante 30 años o 15 años, ahora no me acuerdo bien, estamos pagándole, la inversión la hizo Electrobras, pero por Electrosul, y UTE lo que está pagando es un canon anual de operación y mantenimiento y el pago de la inversión. O sea que la propiedad y el uso exclusivo es de UTE, pero es una inversión que financia, digamos, al final del día, todo el gobierno uruguayo o el país Uruguay, con esa voluntad integracionista. Y respecto a la parte de que se iban a mantener las condiciones comerciales, no voy a embarrar la cancha de esta reunión, pero realmente no se cumplió. Entonces, son las dificultades que tenemos en la integración regional, en el cual, digamos, es dura la cancha, digamos, cuando uno toma decisiones de grandes inversiones. Igual nos viene pagando la petiza el intercambio con Brasil, pero no en las mejores condiciones. Y eso podría dar para una larga conversación respecto a cómo estamos intercambiando energía con nuestros vecinos. Y por supuesto que ahí cabe respecto a la pregunta, ¿no? ¿Cómo es el relacionamiento? Hemos tenido un muy buen relacionamiento y tenemos normalmente comercial un buen relacionamiento. De hecho, Electrobras es uno de los comercializadores que tenemos de la energía que mandamos de Uruguay a Brasil. Eso está funcionando y tenemos una buena relación. Pero también tenemos dos empresas que una es verticalmente integrada y hace toda la actividad, y la otra está en un proceso que está siendo, digamos, revisado todo eso. Entonces, evidentemente, los perfiles, digamos, pueden estar convergiendo. Acá también en el Uruguay un cambio de gobierno que de alguna forma va a poner una impronta diferente respecto al tema de la propiedad de las empresas del Estado, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas son las dificultades, porque claro, a nivel operativo, los técnicos nos podemos poner todos muy de acuerdo en muchas cosas, pero de arriba, digamos, pueden venir lineamientos que sean complejos en lo que es la implementación, porque al final del día hay que implementar las cosas, y eso es la parte difícil. Después hay una serie de preguntas que ojalá que fuera capaz de responderlas. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de la matriz energética mundial? El tema de la economía de bajo carbono, el tema del cambio climático. Yo no me siento a la altura de contestar todas esas preguntas, sí puedo hacer algunos comentarios. Claramente, el petróleo
el petróleo, las energías renovables, son cosas que están en este momento, antes del COVID incluso, estresando, digamos, la disputa por el sector energético de las energías renovables, peleando contra los combustibles fósiles, es lo que está pasando en estos tiempos. Sabemos que al final del día van a ganar las renovables. ¿Por qué? Porque el combustible fósil al final del día se va a terminar. Pero además porque el combustible fósil es una commodity que algunos lo tienen y otros no. En cambio, las energías renovables mayoritariamente todos los países los tienen. Entonces de ahí se pueden garantizar su abastecimiento. El tema es poder gestionarlo. Y el que pueda gestionar la variabilidad de las renovables tiene la llave. Uruguay lo logró porque tenía, como le decía, el gran almacenamiento que representan las hidroeléctricas que ya teníamos, y en eso estamos. Y el tema es que cosas como la que pasó últimamente, fíjense esta gráfica que está acá arriba, esto es desde el último semestre del año pasado, el petróleo, ¿no? Estuvo bastante parecido a $60 y arrancó el año, empezó a bajar. Esto es a principio de marzo. Esto es marzo. A principio de marzo estaba por arriba de $50. Ahora está en 20 y pico de dólares. Ahora la pregunta es, ¿esto se va a mantener? Este valor es un valor que pone podría poner en duda el tema de las energías renovables. Porque energías renovables, digamos, contra este valor, ya está difícil competir. Si uno hace una expansión óptima con un valor de $22, y las energías renovables no entran por un buen tiempo. El tema es que confiemos que eso va a ser algo que se va a mantener en el tiempo. La historia es lo que está acá abajo. La historia es que nosotros modelamos el petróleo como una variable estocástica, en la cual ponemos la estimación de la IEA como una estimación en valor esperado de largo plazo, pero para construir las series estocásticas, para ver cuánto puede ser el máximo y el mínimo, tomamos 50 años de historia y lo modelamos numéricamente, y la verdad es que hubo periodos en el cual el petróleo estuvo bajo, pero también estuvo alto. Y el problema es quién tiene la espalda para aguantar cuando viene alto. Entonces, yo creo que el tema, digamos, de las energías renovables no lo frena nadie. Podrá ir más rápido o más despacio, pero es una tecnología con recursos autóctonos, con costos que vienen bajando, bajó un 80% la eólica y la fotovoltaica en los últimos 8 o 10 años, una tecnología madura. Evidentemente esto se va a encontrar con el tema del almacenamiento y las baterías, que también vienen bajando y es una tecnología cada vez más madura. Y en realidad, aquí hay otra cosa que hay que tener en cuenta respecto a qué va a pasar con las renovables. Yo creo que ahora las renovables por un tiempo van a tener un parate. ¿Por qué? Porque las renovables estaban siendo con lo que se expandía la demanda. Y el tema es que, ¿qué es lo que va a pasar con la demanda? Yo creo que lo que acaba de pasar, esto es la gráfica de cómo estimábamos nosotros que va creciendo la demanda. En el 2014 pensamos que iba a venir por acá. Después fue por acá. Y a principio de año pensamos que iba a ir por acá. Y fíjense lo que pasó. ¿Cuánto va a bajar la demanda este año? Esta gráfica está suponiendo que baja un 5% este año. Y capaz que me quedo corto. Capaz que alguien me dice, sos un tremendista. Pero el tema es que, de alguna u otra forma, este COVID-19 enfrió la demanda y va a retrasar la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos. Uno ve las noticias hoy de todos los días, es que un contrato deja de ejecutarse porque el inversor ve que no le cierran los números. Eso es la realidad. Ahora, ¿eso va a frenar la gran mirada hacia el futuro? ¿Qué va a pasar con las renovables? No, porque son energías que están ahí, como les decía, y la tienen los países y es fácil gestionar o se puede gestionar, y en ese sentido creo que tienen un futuro promisorio. Pero claro, entre el COVID, el petróleo, digamos, y además algunos locos que andan por el mundo haciendo locuras, el mundo está bastante inestable. Y estas cosas necesitan financiamiento de largo plazo. Porque las energías renovables son inversiones de largo plazo, son muy intensas en CAPEX, muy baratas en OPEX, pero en definitiva hay que endeudarse y comprometerse a largo plazo. Y en ese sentido hay que tener muy clarito
cuando uno toma las decisiones. Yo voy a terminar, y creo que anduvimos bien en tiempo, en 3 pensamientos. El primer pensamiento es apostar al saber, porque al final del día, todo esto depende de que se tomen decisiones, y esas decisiones, cuanto más informado la tomen los que toman la decisión, el resultado siempre es mejor. Uno también puede jugar a que tenga suerte, pero si a uno le ayuda la suerte con el conocimiento, y en ese sentido es la curva que ha hecho Uruguay. Uruguay apostó al conocimiento. Uruguay hace años que formó un fondo sectorial de energía, allá por el año 2008, 2009, y ha invertido poca plata, si se quiere, en términos relativos, porque el sector energético lleva mucha plata, pero ha invertido en conocimiento. Y a partir de ese conocimiento, por ejemplo, se desarrollaron plataformas, la que utilizamos para optimizar el despacho y para hacer la planificación óptima, que son herramientas de dominio público, software de código abierto, que es gestionada desde varios actores, y con eso se da una transparencia y se da algo que es el conocimiento, porque el conocimiento, una vez que tenés un equipo humano armado hasta los dientes, entendiendo cómo funcionan estas cosas, difícilmente después se tomen malas decisiones, por tanto, de los que estén en el momento de la toma de decisiones, o sea, los gestores de turno, de acuerdo al devenir democrático. Por eso, la robustez de un país depende de que tengan el conocimiento para que nadie meta la pata. Eso primera cosa. Segundo, hay que apostar a la integración. Hoy hay infraestructuras disponibles que permitirían generar riqueza para los pueblos. Hoy no estamos intercambiando energía, y fíjense que hay en lo que es la CIER, la Comisión de Integración Eléctrica Regional o Energética Regional, siempre hablaban de las 3 R's. O sea que si vos tenés recursos, tenés redes y tenés reglas, tenés todo lo necesario para la integración energética. Yo hace unos años propuse agregar la R de las relaciones, porque al final son las personas que acuerdan entre otras personas y se confían entre las personas, va energía, no viene energía, es muy dinámico el intercambio de energía. De repente hay una hora que sobra, el otro tiene que comprometerse y decir, mandala que te la voy a pagar. Bueno, eso depende al final de las relaciones humanas. Pero si nosotros no le agregamos una 5ª R, que es la que estamos proponiendo últimamente, que es la racionalidad, que si hay 2 mercados, y en un mercado la energía más barata, la energía tiene que ir del lugar más barato al lugar más caro, y hacer un intercambio. Ya no digo hacer una planificación óptima regional, porque eso es más complejo, pero por lo menos, si tenemos infraestructuras y hay oportunidades de negocio, no dejarlas pasar. Y si trabajáramos en eso, en estos años que va a bajar la demanda y que tenemos infraestructura, ahí sí hay millones y millones y millones de dólares que podrían ser riqueza para los pueblos que estamos destruyendo. Por tanto, no destruir riqueza debería ser la consigna hoy en día, para que todos los que tengan que ver con el sector energético se enfoquen en que por ahí vienen, digamos, las oportunidades. Y el último pensamiento tiene que ver con apostar a los estados. Y más ahora que estamos en el medio de una crisis, al final todos van y le piden ¿a quién? A mamá Estado que le solucione los problemas. Y en ese sentido, también en el mundo se está hablando de las 3D, la descarbonización, la descentralización y la digitalización. Y yo también propuse el año pasado en la CIER, no fue en la CIER, sí fue en la CIER, una D que no hay que olvidarse, que es el tema que la energía es un derecho básico. Es un derecho básico como es la salud, como es la seguridad, como es todo ese tipo de cosas que normalmente el Estado los brinda, por supuesto que en muchos casos gratuitos, la seguridad, la enseñanza, lo que es la salud, en el Uruguay, por ejemplo, y en Brasil también, son gratuitas, y claro, y nadie la cobra. En principio nadie se va a operar a un hospital de apendicitis si no está enfermo. Por supuesto que si no cobráramos la energía, desaparecería el planeta porque el ser humano es dispendioso naturalmente. Por tanto, es un derecho básico que hay que cobrar en forma sustentable. Hay que hacer sustentable ese negocio y además, entre otras cosas, para cuidar la energía, la eficiencia energética, etcétera, etcétera. Pero la energía es un derecho básico, no podemos dejarla en manos del mercado. Y si vamos a pedirle al mercado que gestione, va a tener que ser con reglas muy claras, porque nadie puede concebir la vida sin energía hoy en día. Y en ese sentido,
hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen. Yo por ahí quería cerrar un poco, creo haber contestado la mayoría de las preguntas, hay otras que simplemente las últimas hice una especie de payada, como estamos entre uruguayos y Río Grande del Sur, sabemos lo que quiere decir una payada, he intentado, digamos, no desafinar demasiado. Así que con eso, básicamente, voy cerrando lo que primeramente tenía para contarles. Muy bien. Una hora justito, ¿eh? Anduvimos bien. Muito bem. Mauro, algumas questões adicionais para também não deixarmos o nosso vídeo muito extenso. Eu gostaria de fazer uma ou duas perguntas, mas prioridade é do senhor. Não, eu gostaria, se fosse possível, comentar um pouco mais a questão da geração solar distribuída. Eu percebi que havia uma política do Uruguai de incentivo para as instalações em residências, em comércio, e que depois deixou de acontecer. Por que aconteceu isso? Bueno, primero, evidentemente el tema de la generación distribuida y el tema de la fotovoltaica es algo que en el mundo hace años que se viene desarrollando. En general se ha desarrollado con incentivos explícitos de subvencionar ese negocio. Hoy sigue siendo aún más eficiente poner grandes plantas de generación fotovoltaica que poner energía fotovoltaica en las casas. Sale casi el doble uno del otro. Evidentemente uno podría decir que se ahorra las redes eléctricas, pero las redes eléctricas igual las necesita porque la gente de noche igual necesita energía, entonces igual necesita las redes eléctricas. Entonces uno podría decir, bueno, me ahorro lo que son las pérdidas de la transmisión desde aquel lugar lejano hasta el lugar donde se genera el consumo, pero eso también es muy relativo. Entonces, en el 2010 se estableció una política expresa de subsidio y se fomentó la generación distribuida fotovoltaica, se habilitó técnicamente por parte de UTE, por parte del Ministerio, y se puso el siguiente subsidio. Las tarifas no se cambiaron, y las tarifas, como yo dije, están energizadas. ¿Qué quiere decir? En realidad, cuando uno tiene un servicio eléctrico, tiene dos productos. Uno es la red eléctrica, o sea, la potencia, y otra cosa es la energía que le toma a la red eléctrica. Uno podría no estar consumiendo nada, pero si solicitó el servicio y alguien tuvo que hacer la red eléctrica, alguien tiene que pagar la red eléctrica. Entonces, si uno tiene las tarifas energizadas, o sea que solo cobra por kilovatio hora, y en ese kilovatio hora pretende cobrar al final del día la red eléctrica, pero después uno instala en su casa energía y gasta menos energía, ¿quién paga la red? Bueno, eso durante estos años ha hecho que de a poquito ha crecido la red eléctrica, las instalaciones micro distribuidas de fotovoltaica. Hay como 20 megas instalados en Uruguay, 450 sistemas. De diferentes tamaños, de 2 kilovatios hasta 150 kilovatios, hay de todo. A nivel residencial, a nivel de MIPYMES, a nivel de algunas industrias. El aeropuerto de Carrasco tiene una instalación micro fotovoltaica. Bueno, pero el tema es que ha habido un subsidio. Al final del día, es como que estamos pagando la energía fotovoltaica a $180 el megavatio hora. Eso es lo que paga el sector eléctrico por esa energía que le entrega a la misma tarifa que le vende la energía. La energía en Uruguay es cara. ¿Ah? Bueno, en todos lados es cara. Pero, en definitiva, eso es un subsidio. Y lo que ha pasado es que ya se han cumplido 10 años de esos contratos. Los contratos eran por 10 años. Y ahora, cuando vengan a querer renovar los contratos, lo que propone la empresa eléctrica es, ok, pero vamos a seguir apostando a esto, pero la tarifa ya no es la tarifa
energizada, es una tarifa 100% desenergizada, en el cual el que se conecta paga la red por un lado y por otro lado paga la energía. Entonces ahí los números son bien diferentes. Ya el subsidio ese no va a ser tal. Y hay una discusión que lo tendrá que saldar el Ministerio de Industria y Energía en este momento, respecto a los que siguen pidiendo conectarse, porque todavía hay gente que sigue pidiendo conectarse. La propuesta que hace la empresa eléctrica, mientras yo todavía estaba en la empresa, era, bueno, hagamos una convergencia de acá a 10 años, de modo tal que de a poco pasen de una tarifa como ahora, que tiene mucha energización, a una tarifa 100% desenergizada. Una transición de 10 años. Eso es lo que último, estando yo en el directorio de UTE, hicimos como propuesta al Ministerio de Industria y Energía, y bueno, y ahora no tengo ni idea qué es lo que van a resolver. No tengo ni idea, realmente. Pero lo que uno tiene que cuidar es que la red eléctrica, por muchos años, va a seguir siendo necesaria. Y el tema es que si nadie la quiere pagar, y bueno, no funciona. Entonces, y ahí es donde está el subsidio hoy, que las tarifas están energizadas. Entonces, si uno le paga la energía lo mismo que le compra, evidentemente está pagando 2 veces, porque deja de vender energía porque el otro la genera, y después cuando se la compra, todavía se la compra energizada. O sea, es como que 2 veces no pago la red. No la cobro y después la pago, cuando todavía ni siquiera me la pagaron por primera vez. Entonces, esa es la situación. Es una situación en la cual, ya le digo, tenemos del 2010 hasta ahora mucha experiencia. Ya incluso, esto fue hace un mes atrás, el ministerio del gobierno anterior dispuso que UTE elevara, la empresa eléctrica elevara los términos de referencia, los términos técnicos para la instalación de baterías en las casas. Eso ya está entregado y ya está hecho. Ya desde el punto de vista técnico está la forma de que la gente instale baterías en su casa. No hay nada previsto respecto a que puedan entregar energía a la red. O sea, eso es que puedan autoabastecerse, sin inyección de energía en la red. Fíjense una cosa interesante que pasó. En estos 10 años, al principio, o cuando iban 4 o 5 años, nos dimos cuenta de que había instalaciones que entregaban mucha más energía que la que consumían. Porque claro, cuando vieron esos $180, empezaron a instalar en lugares donde normalmente eran servicios de respaldo de algo y que tenía muy poco consumo, empezaron a instalar fotovoltaica y la empresa eléctrica, unos pobres angelitos, estuvimos pagando carísima la energía, cuando claramente no era para autoabastecerse, era para hacer un negocio. Ahí lo que hicimos fue decir, mirá, yo no te compro más energía que la que te vendo. Entonces ahí los limitamos. Y ahí los vivos desaparecieron. Igual se siguió desarrollando porque había un negocio, porque en definitiva el valor que UTE terminaba pagando por la energía era un valor asociado a la tarifa, una tarifa que tiene que ver con la red eléctrica. Y como decía, como no cobro la red eléctrica, porque la tarifa está energizada, tenía un problema. Fíjense que el tema de las tarifas energizadas o no energizadas es un tema que se está discutiendo en todo el mundo. Y en lugares como Brasil, que está 100% energizado todo, no sé cómo lo van a solucionar. Porque al final, el tema de la generación distribuida es que tiene que haber un sinceramiento entre que hay una cosa que es el costo del cobre enterrado y otra cosa es el costo de la generación de energía. Y si nosotros pretendemos que el microgenerador siempre tenga el respaldo de la red eléctrica, alguien tiene que pagar la red eléctrica. No sé si con eso más o menos contesté el panorama. Es un tema, digamos, muy interesante. Ok, gracias. Veo acá que está la compañera Fernanda. ¿Cómo andás, Fernanda? Olá, Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Uma dúvida, Gonzalo. A agricultura do Uruguai tem experiências
de cooperativas de geração de energia solar, a agricultura familiar em especial? No, no como cooperativas. Hay, Uruguay tiene mucha experiencia en cooperativismo, o sea que nosotros lo que no tenemos es no tenemos cooperativas energéticas. Acá la distribución de energía eléctrica, a ver si entiendo la pregunta, la distribución de energía eléctrica la hace la UTE y no hay operadores del sistema eléctrico que no sea la UTE. Cuando me preguntan por cooperativas, ¿estamos hablando de cooperativas energéticas o estamos hablando de cooperativas de producción de arroz? Não, cooperativas de energia, de geração de energia solar. No hay, porque acá el único distribuidor de energía eléctrica es UTE, y UTE está omnipresente en todo el territorio. De hecho, hacemos electrificación rural y tenemos casi un 99,97% del Uruguay cubierto, y no hay otro actor. No hay cooperativas energéticas en el Uruguay. Hay cooperativas de producción de algo y que, bueno, como cualquier otro microproductor puede poner su planta de fotovoltaica y vender la energía excedentaria a la red, etc. Es un país muy particular Uruguay por el tamaño que tiene. Que haya una empresa que haga absolutamente todo, que es la UTE, es de algo que no abunda mucho en la región. Uruguay tuvo en los años 90 un par de plebiscitos en los cuales se defendió la empresa UTE como empresa eléctrica, y no se partió en pedacitos y se vendió, se mantuvo. Tá certo. Eu não sei se o Mauro tem mais alguma questão, porque, do contrário, eu acho que vamos caminhar para a conclusão, né? Não, da minha parte, foi muito boa a apresentação, eu gostei demais. A gente tem até um razoável conhecimento sobre o Uruguai, sobre a UTE, e eu fico muito satisfeito da UTE ser assim. Eu acho que isso é um legado do povo uruguaio para todos nós latinos. Bueno, yo le agradezco y estamos a las órdenes. En lo que es personalmente, yo sigo vinculado a la universidad. Bueno, nunca dejé de ser profesor universitario, y bueno, y probablemente retome con fuerza todo el tema del planeamiento energético, porque es básicamente lo que hemos hecho estos años, y hay una oportunidad de poder compartir en forma ordenada, documentada, toda la actividad que se ha hecho, y hay una gran oportunidad, hay mucha riqueza y el sector eléctrico, energético en general, el eléctrico en particular, es una formidable herramienta de distribución de la riqueza. Hay que hacerlo en forma sustentable, hay que hacer entender que la energía es un recurso finito y que hay que gestionarlo en forma sustentable, en forma, digamos, racional, y bueno, y aquel mensaje de que a caballo de eso, tratar de que sea el mercado. Imaginemos qué es lo que hacen ahora los mercados cuando venimos con la crisis del COVID-19, ¿no? ¿Quién es el que va a bancar, digamos, mantener a las familias que no van a tener trabajo durante el transitorio hasta que esto se acomoda? Y eso, el considerar que la energía es un derecho, pero que hay que gestionarla en forma responsable, es un tema muy delicado, ¿no? Así que, bueno, depende de todos nosotros. Então, Gonçalo, eu quero, em nome da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, da Assembleia Legislativa do Paraná e de Santa Catarina, em nome do Instituto Ideal, em nome da Rede Renove, de todos os parceiros, universidades, como a URGS, como a UCS, como a UFPEL, parceiras do Sustentar Microgerar, o ERGS, a BSolar, diversas entidades, empresas, parlamentares, governos. Quero agradecer muito a tua participação nesta edição virtual do Sustentar Microgerar. O Sustentar Microgerar é um evento focado em inovação, voltado para gerar conhecimento para o Brasil, para os estados do sul do Brasil, e fundamentalmente colaborar com esse processo de transição energética global, estimulando a geração de energias limpas,
contribuindo para uma economia de baixo carbono, para a diminuição do aquecimento global, das mudanças climáticas, de todos esses efeitos adversos do atual modelo de desenvolvimento do nosso planeta. Então, quero agradecer muito a tua participação, agradecer muito à Universidade de Energia do Uruguai, através dos nossos parceiros que estão aqui conosco, do Vinícius, do Everton Almeida, e dizer que nós aqui vamos estar sempre à sua disposição, através do mandato do deputado estadual Zé Nunes, ex-prefeito de São Lourenço do Sul, para que a gente possa prosseguir com interações e construções conjuntas aí para o desenvolvimento da América Latina, do Uruguai e do Brasil. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, protejam-se, fiquem em casa e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado a você.